Asambleísta Edwin Baca. Gracias, presidente. Tengo una presentación. Sí, gracias, presidente. Tengo una presentación, por favor. Con el saludo afectuoso a las y los asambleístas, en este tema que nos convoca tan trascendente, tan importante para el buen convivir del pueblo ecuatoriano. Empezaré poco este análisis, esta reflexión, pensando de que no es contradictorio lo que aquí se ha manifestado, las posiciones frente a aquellos que manifiestan que solo las reformas garantizan el combate a la delincuencia y otros que manifiestan que el problema está en la aplicación de la ley y fundamentalmente en la actuación de los administradores de justicia. Yo creo que las dos cosas son complementarias, no se excluyen. Más bien deberíamos, y esta asamblea debería ir en la exigencia, primero de sacar una buena reforma al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, al Código de Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, y no descuidar la otra tarea que es fiscalizar y exigir que la función judicial cumpla con su tarea, lo haga pegado derecho y sobre todo en atención a las normas éticas y morales. En el Código Penal, en este paquete de reformas, me llama un poco la atención, presidente, y yo me quiero detener en este tema, porque si bien es cierto, este incremento de la delincuencia es el que ha provocado y el que ha merecido un poco la atención de esta asamblea, y es la presión ciudadana, porque así hay que decirlo, la que está evidenciándose en este debate. Sin embargo, dentro de las reformas allí planteadas en el informe, se hablan de otros temas que me parece que no deben merecer una profundización, porque incluso, lamentablemente, no se han dado los instrumentos para generar, por ejemplo, las fuentes de trabajo en las zonas de frontera, y me refiero específicamente a lo que en el artículo 367 del Código Penal vigente, en lo que se refiere al almacenamiento, transportación y comercialización sin la debida autorización, habla de una sanción en el tema de los combustibles de 1 a 3 años. Pero en el año 2007, cuando se hicieron estas reformas, hay una disposición general que habla de que el gobierno, el Estado, desarrollará programas de capacitación, microcrédito, fomento a la producción, generación de fuentes de empleo y de trabajo en las zonas de frontera donde muchas personas se dedican en menor cantidad al transporte de combustible. Y esta es una realidad social, pero si estamos hablando de la delincuencia, del crimen organizado, ¿cómo puede también en esto meterse una cosa con la otra y pensar que con eso vamos a solucionar cuando se plantea que no será de 1 a 3, sino que será de 3 a 6 años? No es lo mismo, y aquí estamos y decididamente vamos a apoyar cuando en el cometimiento de delitos atroces, execrables, incluso aquellos de lesa humanidad, vamos a apoyar porque haya realmente una correspondencia del delito con la pena o la sentencia que tiene que darse. De acuerdo, pero aquí estoy demostrando, metiendo otros temas que realmente no ameritan, porque lamentablemente ni el Estado y a través de él el gobierno no han cumplido con esa disposición que acababa de señalar. La siguiente, por favor. Hay lamentablemente en las zonas de frontera, frente a la ausencia de trabajo, estos sistemas pequeños de comercialización que lo hacen en menor escala, porque aquí no estamos hablando de los grandes contrabandistas a quienes tiene que sancionarse, y está demostrado, y hay estadísticas que las podemos presentar.
cuando el mayor flujo de combustibles que se va hacia otros países es por vía marítima, lo que se fugan los combustibles de nuestro territorio. Sin embargo, tanto en la frontera norte como en la frontera sur, hoy se quiere penalizar esta situación o se quiere incrementar. Y eso nos parece que debe merecer una reflexión, nos debe merecer un tratamiento adecuado en este tema. La siguiente, por favor. Yendo ya al debate un poco de las reformas planteadas en el informe, en lo que se refiere al artículo 32 del Código de Ejecución de Penas, nosotros estamos planteando que aquellos delincuentes que son reincidentes, y en esto realmente tiene que existir de parte de los jueces la celeridad de los procesos, y no solo eso, aquellos delincuentes que entran y salen de la cárcel con una facilidad que asombra, una facilidad espeluznante, ese tipo de situaciones de reincidencia tiene que estar tipificado en estas reformas, porque ahí nosotros estamos viendo que hay personas que definitivamente han hecho del delito, de la delincuencia, su modus vivendi, y ahí es necesario que en esa reincidencia pongamos mano dura, porque no estamos hablando ya de una persona que por una vez cometió alguna infracción o algún delito, estamos hablando de aquellos delincuentes que por reiteradas ocasiones, incluso con agravantes, están en el cometimiento de los delitos. Por ejemplo, los delitos de plagio, de asesinato, delitos sexuales, de violación, trata de personas, aquellos contra la administración pública o genocidio y aquellos de lesa humanidad. Creemos que sí es necesario que revisemos la pena frente al cometimiento de estos delitos. La siguiente, por favor. Quiero, para terminar mi intervención, dejar ahí en la pantalla, mientras comento, que el tema de la delincuencia no solo es en las grandes ciudades. Yo sé que las estadísticas hablan de Guayaquil, de Quito, de las principales ciudades del país, pero miren como en la ciudad de Tulcán, por ejemplo, en los últimos tiempos se han cometido una serie de asesinatos donde a la opinión pública han causado una profunda preocupación y estupor. Cuando fueron apresados, por ejemplo, los asesinos de quien era considerado como el poeta del pueblo, me refiero a don Manuelito Noguera, que en paz descanse, estos delincuentes cómo narraron con una frialdad que a uno le aterra. El uno decía, un muchacho que mientras le agarraba en el taxi, en el vehículo, y le ahorcaba, el otro le metía el puñal en determinadas ocasiones, y que hubo un momento en que ese puñal se quebró por la fuerza que estos utilizaron. Y esto lo narraron, lo confesaron, pero con una tranquilidad pasmosa, y ese tipo de situaciones creo que es necesario que los evidenciemos, porque estamos viendo, sobre todo en las fronteras, y traigo también a colación al siguiente, por favor, en la ciudad de Ipiales, que es fronteriza con Ecuador, se dan el mismo tipo de problemas. Aquí tenemos una delincuencia organizada a nivel internacional. Gente de Colombia que viene, comete sus crímenes en el Ecuador, sicarios que son contratados y regresan luego a su patria de origen. Los cambistas, aquellas personas que se dedican al intercambio o cambio de moneda, los pesos colombianos por los dólares, han sido presas en estos últimos días, estoy hablando de datos de hace 8 o 15 días, asesinados vilmente a plena luz del día. El siguiente, por favor. El Carchi, la zona de frontera, clama por una mayor seguridad. Y por ello nosotros creemos, y con esto concluyo, señor presidente, que este tema debe alejarse de toda pasión política, de un lado y del otro. Aquí habemos asambleístas Le queda que tenemos... un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias, señora presidenta, concluyo. Aquí habemos asambleístas que no vamos a irnos a los extremos.
pero que queremos en este tema un debate profundo, un debate serio, donde sí haya una correlación, como lo manifiesta la Constitución, entre el delito y la pena. Tampoco somos partidarios de darle 100 años a un delincuente, no, pero sí creemos que aquellos delitos en donde existe violación, en donde existe asesinato, trata de personas, aquellos delitos de secuestro, de extorsión, tienen que ser sancionados con el máximo rigor de la ley, y para eso estamos aquí, para presentar las propuestas más adecuadas. Por escrito estaría enviando algunos textos alternativos de algunos articulados. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, asambleísta. Tiene la